doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiene es para el que oiga. Vamos a orar. Glorias. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más en esta su noche de discipulado. ¿Y qué hacemos en este tiempo? Bueno, aprendemos acerca y de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarle que abra la Biblia en segunda carta a los Corintios. Esta segunda carta a los Corintios siempre se ha preguntado quién la escribió. Bueno, se le atribuye al apóstol Pablo. Es él el que tiene la responsabilidad de llevar estas cartas que les llaman las cartas de las lágrimas de Pablo. Hemos hablado con anterioridad que Corinto era una ciudad muy exitosa en aquella temporada. Era una ciudad donde había mucho trasiego de mercadería, había mucha diversión, mucha fiesta, como lo hay en muchas ciudades hoy. Tailandia podría ser un ejemplo. México, Cancún, Los Cabos sería otro ejemplo. Las Vegas, Nevada sería otro ejemplo, para que tenga usted idea, o tal vez algunas partes de Dubái, como lo estamos viviendo nosotros acá desde nuestra perspectiva latinoamericana. Eran lugares de fiesta, ¿sí? En El Salvador, que es el país al cual pues yo pertenezco, donde yo vivo, podríamos decir que son las playas del Zonte, el Tunco, más o menos ese era el ambiente. El ambiente era muy pegajoso porque ahí estaba la mercadería, ahí estaban los negocios, de tal grado y de tal manera que cuando alguien se adaptaba a este tipo de vida, lo he mencionado en otros sermones, se decía, este ya fue corintizado. Imagínense, ya fue corintizado. O sea que había mucho peso en el estilo de vida, mucho peso en las cosas que ahí se hacían o se realizaban. Pues bueno, el apóstol Pablo escribe estas cartas recordándole a esta generación que tenemos ciertas responsabilidades. Y hoy, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 20, dice la palabra del Señor, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hasta ahí quiero llegar hoy por hoy. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por la compañía de mis hermanos y por aquellos que nos acompañan a la distancia, por aquellos, Señor, que manejando en su auto, en ese autobús o en ese tráiler, van a estar escuchando, Señor, esta predicación a través de un podcast, a través de YouTube o en las plataformas del Taber Central. Te pido, Señor, que bendigas su vida y que nos recuerdes a cada momento cuál es nuestro rol como cristianos. No solamente ser tus hijos, no solamente ser tus discípulos, no solamente ser tus seguidores, sino tus embajadores. Enséñanos, Señor, en los próximos minutos qué cualidades, características necesita o debe de tener un embajador, especialmente un embajador que representa el reino de los cielos. Háblanos al corazón, perdona nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes. Te lo estamos suplicando con mucha humildad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos decimos amén. Sea bienvenido usted que se va conectando. Recomiéndonos, ponga un like ahí en esa página para que lleguemos a más personas. Nuestro interés es que el evangelio sea predicado. Bueno, les he dicho que el apóstol Pablo escribe estas cartas, la segunda de ellas, las cartas de las lágrimas de Pablo, porque la iglesia había estado patojeando, había estado un poquito lejos de esa representación digna o de esa comunión para con Dios por el ambiente donde todos nos encontramos. Hoy no somos la excepción. Tener comunión con Dios es bien complicado porque estamos bombardeados todo el día por cientos de cosas. Algunos de nosotros todavía creemos en los periódicos, que estamos bombardeados por ellos. Otros estamos con el problema de la social media, que estamos bombardeados. Otros andamos con los audífonos metidos en las orejas todo el día, literalmente ajenos a la realidad. Porque creamos o vivimos en un metaverso. Vivimos en un metaverso, un universo paralelo, donde lo que importa a un hombre de 50, 40, 30, 38 años es comportarse como un niño, jugar en estas cadenas grandes a nivel mundial como niños, vestirnos como niños, lucir como niños, exhibir juguetes como niños. Vivimos en un metaverso que nos ha alejado, no quiero decir enajenado, pero sí separado de la realidad. Entonces estas cartas llegan para decirnos, miren señores, arreglemos las cosas pues. Recordemos cuál ha sido nuestra misión. Y esta porción de la palabra de 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, así que somos, ¿quiénes? Los que hemos nacido de nuevo, los que por gracia hemos sido salvos, los que en la gracia de Dios fuimos, voy a decirlo con humildad, escogidos para su gloria, porque yo leo en la Biblia que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Ese será el tema para otro día, pero la Biblia lo menciona. Entonces hagámonos la pregunta, ¿qué hace un embajador
según la Biblia. La primera conclusión a la cual llegué es que el embajador representa. El embajador representa. Bueno, dicen, así como te vistes, así te tratan. Yo lo he escuchado varias veces esto. Y quiero decir, con el paso de los años, que llegué a la conclusión que es verdad. Cuando usted no aparenta, cuando usted no se viste de la manera correcta, pues no lo tratan de la mejor manera. Una de las cosas más aberrantes o más difíciles hoy, para los que son viajeros, los que les toca cumplir responsabilidades, es tomar un vuelo y encontrarse a personas que están dentro de ese vuelo literalmente en pijama. O sea, los chicos de 16 a 25 años ya no disfrutan ese viaje, sino que llegan a lucirse como que no les importa. Llegan a hacerse sentir de la peor manera. Así como se levantan, literal, con pantuflas, con crocs, con sus pants o con sus sweatshirts, con sus sudaderas, con el cabello amarrado, llegan tal cual con una almohada, con audífonos, con esponjas, con agua, con mochilas. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene en contra de mí? No, yo nada. Simplemente que es bien difícil poderlos tratar como personas de su edad cuando ellos quieren actuar como niños. Igual nos pasa a nosotros los adultos. Si usted va a una aerolínea, especialmente una nacional o tal vez en otro país, no va a ver la cantidad de sillas de ruedas en otro país como la ve en El Salvador. ¿Por qué? Bueno, nuestro actual presidente dijo algo bien interesante, que en El Salvador existe la cultura del más vivo, del más vivo. Entonces, como saben que el servicio de silla de ruedas no es pagado, como saben que el servicio de silla de ruedas es parte del servicio de la aerolínea donde usted compró un boleto, como saben que el servicio de las sillas de ruedas entran con prioridad al avión y cuando llegamos al país de destino, los sacan de último, no tienen que llevar su maleta y los van a poner primero en migración, el montón de personas que tienen edades en las cuales pueden caminar y ser un embajador de los 40, ser un embajador de los 50, ser un embajador de los 60, ser un embajador de los 70, ser un embajador de los 80, prefieren jugar el sufrido. ¿Me entiende qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa algo y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Es curioso ver estos fenómenos sociales. Mire, usted ve Europa y no ve ese montón de sillas de ruedas. Y qué curioso es que tan pronto salen y se levantan de la silla de ruedas, comienzan a beber como que no hay mañana, comienzan a insultar como que no hay mañana, porque están jugando un rol que no les corresponde. Esa es una crítica, quizá, pero es más que todo una reflexión. Nosotros, como embajadores del reino de Dios, debemos de saberlo representar. Yo me hago la pregunta a mí mismo y digo, ¿cuántas veces I have misrepresented? Lo he representado mal. Me he actuado mal, me he vestido mal, he tenido una muy mala actitud, olvidando que soy un embajador del reino de los cielos en el sentido que soy portador de un mensaje de buenas nuevas. Entonces podríamos llegar a la primera conclusión, que un embajador no debe de tener una mala actitud, porque una mala actitud denota que no tiene las cualidades o características para representar el producto encomendado. ¿Cuántas personas que hacen TikToks y que hacen Instagram y que hacen aquí y allá son embajadores de marca? Lucen la marca tal y la marca tal de la ropa tal. ¿Y qué sucede? Tienen que tener ciertos parámetros. No puedo lucirlo de esta manera o de la otra. Así los hijos de Dios. Porque un embajador representa a un grupo de personas, en este caso a los creyentes, a los cristianos, a un país o una nación. El apóstol Pablo lo escribe así, lo voy a leer de nuevo, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio más grande! Una persona que ha tenido contacto con Cristo cambia. Lo voy a repetir. Una persona que ha tenido contacto con Cristo cambia. No puede ser la misma persona. El otro día me encontré una hermana acá en la iglesia, ya está en edades altas, arriba de 70 años. Tuve el privilegio de conocerla en Italia hace 15 a 18 años atrás. Pero mi hermanita, cuando la volví a ver, yo no me recordaba de ella. Y cuando la vi, pues no parecía salvadoreña.
Y cuando digo no parecía salvadoreña, es que las hermanas en El Salvador ocupan muchas flores y muchas cosas porque somos un país tropical. No, ella muy correcta, muy bien vestida. Qué raro, ¿verdad? Y de día y un sábado, y dice, hola pastor, ¿se acuerda de mí? Y le noté algo, le noté un acento. Noté que en su manera de hablar tenía un acento que no era salvadoreño. Y me dice, yo soy la hermana fulana tal de Cojutepeque. Hermana, le digo, qué privilegio verle. Sí, pastor, me dijo, después de tantos años nos estamos mudando ya con mi esposo para El Salvador, nos hemos retirado. Y dije, hombre, qué curioso es, ¿verdad? Que cuando uno pasa tiempo con algo, con alguien en algún lugar, tendemos a aprender esas costumbres, esos acentos y esas tradiciones. Así la persona que vive con Cristo en su corazón. Así la persona que vive con Cristo en su corazón. No el que viene a la iglesia el domingo. Porque el que viene a la iglesia el domingo pasa con Dios hora 15. De toda la semana. De toda la semana, hora 15. No va a aprender nada. Es como cuando va a las clases de manejo. Primero va la teoría y después viene la práctica. Pero si no practica, no tiene práctica. No va a lograr pasar el examen. Se va a asustar cuando le pase un carro por un lado o por el otro. De igual forma somos los hijos de Dios. Ninguna persona que pasa tiempo con Dios dejará de ser transformada. De una vez, ojalá así fuera. Poquito a poco, ojalá que así sea. Pero que es transformada, será transformada. ¿Y qué sucede con nosotros? Nosotros pretendemos, decimos, aseveramos que pasamos tiempo con Dios, que Dios habita en nuestros corazones y nos damos cuenta que es falso. ¿Y cómo lo sé? Por los frutos, hermano, por la actitud, por la negatividad, por lo cerrado, por lo cuadrado, por lo crítico, por lo religioso. Me está revelando que Dios en mí no habita, porque Dios no es mentiroso. Lo dice la Biblia. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Una persona que ha pasado tiempo con Dios es una persona transformada. ¿Y qué transforma a Dios? Todo. Porque lo primero que toca es el corazón, luego viene la mente, luego vienen sus prioridades, luego vienen sus acciones. Ahora bien, ¿hemos logrado esa transformación? ¿Será por eso que nosotros no podemos ser considerados embajadores o representantes de este reino de los cielos, de este grupo de personas que se llama la iglesia? Es por eso que el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos. ¿Es una opción? No. Si usted se convirtió a Cristo, usted ya es un embajador del reino. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Bueno, que nos comportemos a la altura. Déjeme decirle que un embajador, o sea, el representante de este grupo de personas, tiene la habilidad, si lo quiere poner de esta manera, de negociar en nombre de. Y cuando digo negociar, no hablo de finanzas. Hablo de airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A eso me refiero. O sea que usted no se va a dejar ir a la primera y va a querer imponer su voluntad porque usted es un embajador, porque Cristo habita en su corazón, porque usted pasa tiempo con Cristo. A ver, no me quiero desviar del tema, pero las personas que pasan tiempo con Cristo desarrollan el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Si queremos ver cuál sería el carácter de Cristo, pues tenemos algunas opciones. Déjeme buscar uno de los evangelios acá en la Biblia, donde está uno de los sermones más hermosos que hemos escuchado y predicado cientos de sermones al respecto. Y esto nos habla algo impresionante, y hablo de Mateo capítulo 5, donde se nos habla de el sermón del monte. Dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice la palabra, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego nos dice lo que va a suceder si somos embajadores. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con esto quiero decir, amigo y hermano, que una persona que pasa tiempo con Dios desarrolla el carácter de Cristo, quien es el Hijo de Dios, y Él es un pacificador. Y Mateo capítulo 5 nos abre el entendimiento para saber cuáles serían los frutos de caminar con Él. Entonces, podemos decir que un embajador es un representante. Podríamos decir que un embajador está encargado de negociar o difundir información que sea de beneficio para los demás. A ver, ¿puede ser usted un embajador de Cristo y no evangelizar? Conteste pues. No, no puede. Porque usted tiene una misión y es difundir información con el fin de mantener la paz y establecer relaciones con las personas. Para establecer la paz. Es que el chambre se nos da rápido, lo contamos rápido, lo compartimos rápido, lo publicamos rápido. Pero aquí no estamos hablando de un chambre, aquí estamos hablando de una tarea como embajadores del reino. Y la palabra, según el apóstol Pablo, hablando del ministerio de la reconciliación, necesita de embajadores que tengan el perfil de embajadores. ¿Sabe? En nuestro país, El Salvador, estaban llevando a cabo las entrevistas para el nombramiento del Procurador General de la República. A ver, dígalo conmigo. Procurador General de la República. Y yo me di a la tarea, el día de las entrevistas que estaban siendo televisadas a través de una comisión política de la Asamblea Legislativa, de verla de principio a fin. Mire, hermano, hubo gente que entró a la entrevista que desde que yo la vi, dije, ojalá que sea él. Ojalá que sea ella. Una de las candidatas o aspirantes presentó unos estudios impresionantes de lo que hace la PGR, la Procuraduría General de la República, y cómo actúan y cómo se... llevaba estadísticas, llevaba información, pero apareció uno vestido, y no me lo vaya a tomar a mal, por favor, porque hablando de embajadores tiene que tener el talante, el porte, el estilo, el vocabulario, la entereza, la inteligencia, y apareció un tipo vestido, no se lo exagero, como que fuera parte de un trío musical. En ningún momento, desde que entró a la entrevista, le dio la cara a las personas del lugar. En ningún momento se quitó sus lentes oscuros de sol en la reunión. Y no estoy diciendo que eran no videntes, estoy diciendo que hubo varios candidatos. Su atavío, su ropa, era morado, brilloso, como de un conjunto musical. Entonces, cuando usted va a entrar 2, 3, 4, 5 candidatos, los escucha exponer, escucha sus palabras, se nota que son personas que estudian, que leen, que tienen soluciones, y escucha a alguien que no llegó preparado para la entrevista, sino llegó porque él aspira a un cargo, no un desempeño, se nota. Hay una pregunta. Así como andamos vestidos usted y yo el día de hoy, si nos bajamos en el supermercado, acá en El Salvador, o en España, o en Italia, o en Canadá, o en los Estados Unidos, o en Sudamérica, o en México, o en algún lugar de Asia, o en Australia, si alguien lo ve a usted hoy así, de frente, podría llegar a la conclusión, por sus palabras, por su actitud, por su vestimenta, por su mensaje, por su interés en los demás, que usted es un embajador del reino de los cielos. ¡Wow! Tal vez algunos nos quedaríamos cortos. A mí me falta mucho. Tengo que mejorar muchas áreas de mi vida, pero no me rindo. Y le pido al Señor que me dé la fortaleza y la interés para terminar mi proceso. Pero sinceramente, quiero recordarle que los embajadores tienen un perfil. Le decía, el embajador es un representante de un grupo. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo. Usted no viene en nombre de nadie. No se enoje cuando no tomen en serio el mensaje. Ese no es su problema. Su problema es deliver it, dejarlo ir, entregar el mensaje. Ese es su problema. Ahora bien, decíamos que si el embajador es un representante del grupo al cual él pertenece, él tiene la tarea de negociar para bien, saber poner sobre la mesa y difundir información con un fin: mantener la paz y establecer relaciones con otros estados o entidades. En Sudamérica, hace unos años atrás, hubo un caso bien fuerte, por lo cual una embajada fue retirada de ese lugar.
Resulta ser que alguien se había llegado a refugiar a una embajada y una embajada es considerado como territorio del país que representa. El ejemplo más clásico, más fuerte es que las embajadas de los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo son territorio norteamericano. Entonces yo no puedo irrumpir y hacer lo que yo quiera porque es un acuerdo entre naciones que esa embajada pertenece al país que está representando. Pues algo sucedió. Uno de los gobernantes ahí en Sudamérica decidió irrumpir en la embajada de otro país porque se había llegado a refugiar, según ellos, un criminal. Y le metieron al ejército. Esa violación a esos acuerdos trajo consecuencias. Ahora los países están peleados. Hablo que México retiró su embajada de ese país en Sudamérica. ¿Y por qué lo hizo? Porque no pudieron establecer relaciones. Porque la manera como hizo las cosas ese otro país donde estaba la embajada de México procedió y no pareciera que había una diplomacia en eso. Cuando hablo de diplomacia, no hablo de suavizar el mensaje. Hablo de dar el mensaje con lo que el mensaje necesita llevar. Esperanza, fe, contundencia, seguridad. ¿Por qué? Porque un embajador es un representante del grupo al cual pertenece. Una vez más te hago la pregunta. ¿Estamos actuando como embajadores del reino de los cielos? ¿Hablamos como embajadores del reino de los cielos? ¿Vestimos como embajadores del reino de los cielos? ¿Sí? ¿Nuestras acciones reflejan los principios del reino de los cielos? Porque si las cosas no están saliendo bien, entonces no tenemos ninguna respuesta. Déjame decirte que hay algunas cualidades o características personales de los embajadores. Hablo en el ámbito de la diplomacia. Deben de transmitir entusiasmo. A ver, imagínate que yo tuviera este sermón predicándotelo en un idioma latín y con aquella falsa religiosidad que estoy callado viendo las cosas como son, pero yo no puedo. A mí el producto que represento me encanta. A mí la esperanza me encanta, la alegría, eso a mí me motiva, el ver crecer a las personas, el pararme en un púlpito y decir, hermanos, aquí vamos con todo, para mí eso es vida, pero es vida. Pero ¿qué sucede con nosotros? Si yo no tengo entusiasmo en y para las cosas que estoy haciendo, eso no me funciona. Yo necesito tener definitivamente entusiasmo y para poder tener entusiasmo debo de conocer lo que represento. A ver, muchos de nosotros somos salvadoreños y estamos en la diáspora, en cualquier lugar del mundo. Pero mira qué curioso, que la nueva generación que está en cualquier lugar del mundo que pertenece a la diáspora no conoce muchas cosas importantísimas de nuestro país, El Salvador. Entonces hay que conocer para poder promover. Si yo le pregunto a un niño que nació en Europa, hijo de salvadoreños, tal vez combinados con alguna otra nacionalidad, y le digo, hijo, ¿y qué te parecen las ruinas del Tazumal? El niño va a decir, sí, bueno, mi abuelita me dijo que hay unas ruinas, sí, pero si tu hijo nació acá y ha visitado las ruinas del Tazumal y ha estado en esos lugares maravillosos, el niño habla con entusiasmo. Cuando un embajador ha perdido el entusiasmo de llevar el mensaje que le fue encomendado, dos vertientes son las posibles. La primera, no tiene comunión con Dios. Ya no lees la Biblia, ya no oras, no te congregas, no sirves, no evangelizas, no ayunas. Entonces, las disciplinas espirituales, por no estar en ti o por estar ausentes en ti, te han drenado el gozo de tu salvación. Te han drenado la alegría de poder hablar de esto. ¿Y cuál es la segunda vertiente? No lo conoces. Yo no puedo hablar de cosas que no conozco. Esto me pasa seguido. Tengo invitados a la entrevista del programa Hablemos, se lo recomiendo. Ahí está en el canal de YouTube, toby.jr, búsquelo, denle un like y recomiéndelo. Y llegan ellos que son muy conocedores del quehacer político y me dicen, y en el caso de fulano de tal, miren hermanos, y yo estoy sentado en el escritorio ahí donde hacemos el podcast y yo me le quedo viendo y digo, sí, pero realmente yo no conozco. ¿Y qué me toca? Quedarme callado. Porque ¿qué puedo decir? Si el hombre y la mujer están hablando con una autoridad y mire el caso de fulano y que esto se hace así, lo mismo nos sucede a muchos de nosotros. Como no tenemos conocimiento de Dios, porque no estamos leyendo, porque no estamos haciendo, porque no estamos avanzando, nos quedamos callados y por eso no evangelizamos.
porque no tenemos el conocimiento o Dios no habita en nosotros. Entonces retrocedamos. Un embajador es el representante de un grupo, persona, país al cual él pertenece. Nosotros al reino de los cielos. El apóstol Pablo decía que somos embajadores en nombre de Cristo. Y que en Cristo no hay nada triste, en Cristo no hay nada soberbio, en Cristo no hay nada altanero, en Cristo no hay nada negativo. Entonces nosotros no podemos andar negativos, soberbios, altaneros y callados. No se puede. Porque si andamos así es porque no lo conocemos. Luego déjame decirte que el embajador necesita ciertas cualidades o características. Número 1 es el entusiasmo. A ver, yo entiendo que no somos payasos y que no todo el día nos vamos a andar riendo de las cosas que suceden. Pero yo te animo a que retomes y hagas memoria. Predicaba un sermón hace poco, el día domingo, decía hagamos memoria. Hagamos memoria de las mejores temporadas. Mire, la pandemia, para los que la vivieron, nos cambió todo y nos cambió a todos. Nos cambió todo y nos cambió a todos. La pandemia nos vino a sacudir fortísimo, hermano. ¿En qué sentido? Hombre, depresión horrible. Encerrados sin poder hacer mucho. Los que perdieron seres queridos y no han podido tener ese duelo. ¿Por qué? Porque no fueron ni siquiera al cementerio, porque no se podía. O sea, terrible. La pandemia nos cambió la manera de pensar referente a la iglesia. Ojo, le cambió la manera de pensar referente a Dios. En muchas personas, porque siempre Dios, ¿por qué permite? Dios, ¿por qué permite? Olvidando que vivimos en un mundo caído, estamos acusando a Dios de cosas que Dios no ha hecho. En serio, la pandemia fue grosera con muchos de nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? Perdimos el entusiasmo. Yo tengo aquí pastores de la organización con suma razón, aunque no lo entiendo, pero ni modo, ¿verdad? Así fue. Me vinieron a dejar las llaves. Mire, me dijo, el pastor general ya se murió, me dijo, y mire, la pandemia, los hermanos ya no llegaron, pastor. Quizás olvidaron ellos que fueron embajadores, no hablo de los adultos que se han retirado, hablo de los cobardes que se rindieron. Olvidaron que los dones son irrevocables. Todos pasamos por lo mismo en diferentes dimensiones, y se lo voy a decir ahora del fondo de mi corazón. Usted que se retiró, usted que cerró la casa de oración, usted que cerró las células si se congregan en el sistema ELIM, usted, no hombre, eso no es justo para con Dios, hombre, si Él nunca le ha dado la espalda a usted. ¿Y qué sucede con usted? No, mire, ¿sabe qué se siente, hermano? Tener 5,000, 7,000 personas sentadas por culto y que no venga nadie. ¿Sabe qué se siente? Tener un templo donde se puede sentar la gente para adorar al Señor y de repente tener el templo a media construcción y no tener alternativa. Se siente fatal. Y atravesamos el valle de sombra y de muerte. Que uno es un héroe, yo no dije eso, pero un ejemplo se le ha dado. Aquí no nos hemos rendido, aquí seguimos apretando, aquí seguimos parados. ¿Por qué? Porque se necesita y se requiere entusiasmo. Vale, ok, obviamos la pandemia, pero hubo algo más. Te quebraste un pie, se te dislocó un hombro, tuviste una infección terrible, tus riñones dejaron de funcionar, o tuviste un ataque al corazón. Yo entiendo si son fruto y producto de, ya sea una mala vida, de malos hábitos, o tal vez de las benditas vacunas que andan diciendo que dan 1000 cosas. Pero si has perdido el entusiasmo genuino, yo te invito a que te acerques al Señor. Te garantizo que te lo va a devolver. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en Él hay paz, en Él hay esperanza, en Él hay gozo. Y tú dejaste de ser un embajador y te convertiste en un religioso, frustrado, enojado, pidiendo que todos se comporten como tú, porque si no lo hacen de esa manera no sirve. No, para nada. El reino de los cielos no consiste en esto. Pero entre las cualidades y características que requiere o debería tener un embajador es el entusiasmo genuino por lo que representa. ¿Y qué debo de hacer entonces con esto? Debo de dar un ejemplo consecuente. Consecuente de lo que hago, consecuente de lo que creo y consecuente de lo que soy. Ahora bien, ¿cuál es la función de un embajador? Este es bien importante. Porque la función de una embajada, de un país, en un lugar es brindar asistencia. No insistencia, no asistencia. Tu rol es brindar asistencia, proteger, asesorar, aconsejar. Mire qué hace un embajador. El embajador no está ahí para andar en reuniones de alta gama, alta esfera. No, él tiene una función. Es proporcionar asistencia, facilitar los procesos. Se me venció el DUI, se me venció el pasaporte, por eso están los consulados. Y el embajador va y viene y se mete con eso. Nos asesora. Entonces, un hijo de Dios con una buena actitud debe tener la capacidad para proteger, asesorar, aconsejar
en todo lo relacionado a mi relación para con Dios. Por eso dice la palabra que hagamos discípulos y no solamente oyentes. Nos hemos quedado a la mitad del camino muchas iglesias, no estamos haciendo discípulos. Y al no hacer discípulos, no podemos cumplir la labor o la función que Dios ha preparado para nosotros. Hoy estamos hablando que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, la palabra del Señor nos enseñaba a través del apóstol Pablo y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si el embajador ya tiene la buena actitud, si el embajador tiene la experiencia, si el embajador conoce sus responsabilidades, que son brindar asistencia, proteger, asesorar y aconsejar, vamos bien. ¿Y qué si no lo tengo? Acérquese al Señor para que nos vuelva a poner en el path, en el camino que necesitamos. Ahora bien, un embajador exitoso es aquel que tiene resultados. Ojo. Un embajador exitoso es aquel que obtiene resultados. Estaba pensando en voz alta porque nuestro presidente de El Salvador va a ir de visita, será recibido por el presidente Donald Trump. Entiendo que es el segundo presidente latino. El primero creo que fue Javier Milei, no estoy seguro, de Argentina, que fue recibido en la Casa Blanca. Pero hoy va el presidente de El Salvador hacia la Casa Blanca. Y yo estaba pensando, orando, rogando que en esta visita podamos como salvadoreños tener una bendición grande, que era la regulación de los tepecianos, de los dreamers y de todos aquellos que están de manera irregular de parte de El Salvador en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos de nuestros hermanos se fueron por diversidad o diversas razones. Sabemos que no puedo generalizar, pero sí muchos se fueron haciendo las cosas. Unos pudieron meterse al sistema, otros les quitaron el sistema. Está complicado. Pero una de las cosas que más anhelaría en mi corazón es que tengamos resultados de esa visita, que no sea solamente un handshake, una de manos y hola El Salvador, sino que el presidente Trump pueda ver en nosotros un buen pueblo como lo somos, trabajadores. Son pocos los que andan dando guerra de la manera negativa, somos más los positivos. Y eso me llama poderosamente la atención. Pues al igual que esto, un embajador obtiene resultados. Pero ¿cuál es la ventaja del embajador cristiano en el sentido de presentar el reino de los cielos? Hombre, que la semilla que usted lleva en la mano está garantizada a germinar. ¿Cómo va a creer si la Biblia dice que su palabra no regresa vacía? No, hombre, usted está bendecido, usted está garantizado, usted está hecho. Tenga por seguro que esa semilla le va a dar fruto. Es así. Entonces, mire qué lindo es que todo lo que tenemos que hacer es abrir la boca, ayudar, asesorar, aconsejar a nuestros hermanos, porque lo que va a dar el fruto es el evangelio, no mis palabras. Entonces puedo decir el día de hoy que un embajador exitoso, ¿sí?, uno de los activos más valiosos que tiene es la marca. Qué lindo, papá, si no está representando cualquier cosa. Estamos representando el reino de los cielos, y del reino de los cielos hay que hablar 1000 cosas. Basta con venir acá a la iglesia y escuchar los testimonios de los hermanos que han sido bendecidos de parte y por parte de Dios. Cuando usted escucha esos testimonios, usted dice, no, hombre, fíjate que este testimonio de este hermano pasó por acá y este testimonio de este hermano pasó por allá. Claro, es la manera como nosotros tenemos que desempeñarnos como embajadores. Ahora bien, para que estos frutos se den, se requiere de algo muy importante. ¿Sabe cómo se llama? Pasión. Pasión. Acá en El Salvador hay un canal que dice pasión por el fútbol. Igual, pasión. Gente que se puede las estadísticas, gente que se puede los jugadores, gente que se puede los equipos, gente que se puede todo porque tienen pasión. La pasión es muy importante para poder ser un buen embajador. Y para eso tengo que conocer qué es lo que estoy promoviendo y qué es lo que la Biblia dice acerca de o referente de. Puedo leer esa palabra del Señor. Bueno, hay varios ejemplos que podríamos dar de embajadores de marcas. Ustedes ya los conocen. Serena Williams fue en algún momento aquella famosa tenista. Y la pasión se convierte en resultados. No es lo mismo ver un pastor que se sube a predicar cansado porque anda haciendo un montón de cosas que no le corresponden. El pastor metido. El pastor metido anda en las vigilias de todo el mundo. El pastor metido anda opinando en la vida de todo el mundo.
El pastor metido anda de visita en la iglesia de todo mundo, pero su iglesia es un fracaso, su casa es un fracaso, sus finanzas son un fracaso, su vida espiritual es un fracaso. Es el pastor metido. Porque él dice que tiene pasión, pero no tiene pasión por lo de todos, menos por lo de él. Por eso dice aquel adagio que somos lumbrera de la calle, pero oscuridad de la casa. No, mis hermanos. El día de hoy tenemos que entender que la pasión se traduce en resultados. O sea, perdóneme, yo sé que va a decir, pero es que el Señor, mentira. El Señor no te manda a fracasar. El Señor quiere ver tu progreso personal. Ni siquiera te está hablando de tus ovejas. Ya dejamos las malcradezas, ya dejamos las movidas feas, ya dejamos las malas amigas. Eso es un embajador. Porque un embajador apasionado, pues se traduce en resultados. Puedo decirte también que tenemos que tener una conexión genuina. Genuina para con Dios y genuina para con la gente. A mí esa jerga o esas palabras de santo varón de Dios, eso es mentira. Un embajador no anda con esa casaca. Un embajador se presenta como es, se presenta con decencia, se presenta con claridad en el mensaje. Siento en mi corazón, es que no nos importa que sentí en tu corazón. Aquí está el mensaje. Vuelve a este libro. Aquí vas a encontrar la respuesta. Ese es un embajador. Mire, hermano, a mí me da pena ajena. No, pues, lo digo irónicamente. ¿Cómo es posible que hay tanto buen expositor de la Biblia que nadie ve? Pero buenos expositores. Mire, yo me encontré un señor en México que lo encontré como TikToker y me he puesto a seguirlo. Ese tipo es un sabio. Griego, hebreo, un teólogo muy conocido. Creo que su primer nombre es Moisés, pero es impresionante. Moy le dicen en redes sociales. Mire, me da pena que los sermones del Señor no los ven ni 600 gentes. Pero cuando sale un chachalaco, ¿sabe quién es el chachalaco? El que anda profetizando cosas que son mentira. El que anda diciendo cosas que no son verdad. El que anda animando a la gente y le dan cuerda y le pagan bien. Miren, yo les quiero enseñar algo. Déjenme ver si lo tengo por acá para que vean que no miento. Aquí está. Miren. Nosotros acá como organización, hay varios papeles que tenemos por acá, pero como organización tenemos el deseo de bendecirles. Y decir, mire, vamos a traer invitados a la casa del Señor. A ver, escuche bien lo que le voy a leer para que me entienda a quién me refiero, que no son embajadores, sino que son negociantes. Compromisos básicos, aquí está, mire, firmado y sellado. Compromisos básicos del anfitrión para la visita. Este es un predicador, no es un artista de Hollywood. Supuestamente el predicador es el embajador. El más grande, no un cónsul, el embajador. Lo voy a repetir. Compromisos básicos del anfitrión para la visita. Organizar una agenda. Súper. Número 2. La entrada al evento masivo debe de estar bien organizada y dispuesta. Estamos bien. 3. Cubrir la parte proporcional del costo de los tiquetes del país de donde viene hacia el país hacia donde va. Estamos bien, no hay problema, este es un invitado. Cubrir la estadía en San Salvador en un hotel de 5 estrellas para 8 personas. ¡El embajador! Espérese que esto se pone mejor. Cubrir comidas, traslados en la ciudad. Está bien, ese es nuestro invitado. El costo de la visita, ¿sí?, del pastor por una predicación, por una noche, por un evento. Mire, lo voy a doblar para que no vean de qué se trata. Es de $12,500. $12,500. No, hermano. Mire. Con $12,500 le podemos poner pan y alimentos a más de 6,200 niños de los CDIs de acá, de Compasión y el Tabernáculo y las demás iglesias. ¿Me entiende lo que le digo? Hay embajadores que han perdido el piso, hermano. Han perdido la razón de ser, no tienen la más mínima idea. Si lo lindo de ir a predicar fuera del país no es ir a ver qué te van a dar, hijo, sino tener coinonía y comunión y ver el reino de los cielos crecer, no tu billetera. Son dos cosas completamente diferentes. Pastor, pero usted, ¿por qué está viejo y no entiende estas cosas? Pues las dos cosas tenés razón, pero de tonto no me van a agarrar. No, papá, no es así. Yo quiero dar un testimonio. Lo he dicho repetidas veces y lo digo con transparencia.
Uno de los ministerios más populares y más famosos que yo pude conocer en años anteriores fue el ministerio de Miel San Marcos. Y fíjese que de ellos yo admiro que jamás a esta iglesia, a esta organización, le han pedido nada. Siempre que le hemos invitado, dice: pastor, usted sabe que somos una familia. Sí, hermano, no se preocupe, que usted no se va a ir aquí mal. Pero me encantó que sus jóvenes nunca nos exigieron nada. Nunca nos dijeron: esto cuesta, esto vale. Ojo, son jóvenes que han estado en lugares súper grandes. Madison Square Garden y todo ese rollo. No, papá, ese es otro nivel. Pero con nosotros no. Pero siempre hay unos. Siempre hay uno. Amigo, hermano, se lo acabo de mostrar aquí. Esa carta la recibí ayer. $12,500. Más 8 boletos que vienen desde los Estados Unidos. Más 5 habitaciones o las habitaciones necesarias en un hotel de 5 estrellas. Más la alimentación. ¿Sabe cuánto vale ese proyecto? Fácil. $35,000. Por un culto. No, hombre, hermanito. Y usted tiene aquí embajadores que andan del tingo al tango, que van para Chalate, que van para la Unión, que van para acá. Y no los apreciamos. Porque creemos que los embajadores son rubios. No, papá. El embajador es una persona determinada, una persona que no retrocede. Y el día de hoy te he citado allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, lo que se te había olvidado. Dice la Biblia: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mi propuesta del día de hoy es que nos pongamos en algo. Que recordemos que no somos salvos, siempre salvos y no va a pasar nada. No, para nada. Nuestra salvación tiene un propósito, y el propósito es la exaltación del nombre de Cristo y que otros puedan conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lejos estemos nosotros de este montón de farsantes que piden todo esto para poder compartir un mensaje que no es ni de ellos. El mensaje es de Cristo. Los dones y las reglas son de Cristo. Entonces, pastor, ¿de qué van a vivir? No sé, que busquen trabajo. Pero no nos ha mandado el Señor a hacer este tipo de cosas, sino a predicar su evangelio y que éste llegue hasta lo último de la tierra. Amigo y hermano, la pregunta queda sobre la mesa. ¿Eres tú un embajador del reino de los cielos? ¿Eres tú simplemente un cristiano que se adapta al sistema religioso y que no participa, que no evangeliza, que no predica, que no comparte, que no ayuna, que no lee? Amigo, tienes la oportunidad de tu vida de poder crecer el día de hoy con la fe puesta en Cristo. Tienes la oportunidad el día de hoy de recibir de parte de Dios algo maravilloso para ti, que es la encomienda de llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Seamos pues embajadores del reino de los cielos. Hagámoslo con entusiasmo, hagámoslo con pasión, hagámoslo con transparencia. Nada de negocios, nada de precios. El Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad y suplirá para cada una de ellas. Amigo y hermano, recuerda, no eres un simple cristiano. Eres un embajador del reino de los cielos. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por los minutos que mis hermanos me han permitido estar con ellos. Te doy gracias el día de hoy porque hemos recordado 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, donde el apóstol Pablo escribe y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Te suplico el día de hoy, Señor, que podamos asumir esta responsabilidad de representar al grupo al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos, y que lo hagamos con eterno y supremo entusiasmo. Te suplico el día de hoy, Señor, que estemos capacitados para poder proteger, asesorar, aconsejar y poder ayudar a aquellos que están lejos de ti. Te suplico el día de hoy, Señor, que tengamos la capacidad de representar este reino de los cielos con toda transparencia y con todo amor. Te suplico, Señor, que podamos tener una conexión genuina para contigo y para con nuestros hermanos que tanto te necesitan. Te suplicamos el día de hoy, Señor, que podamos comunicarnos de una manera transparente y humilde, llevando este mensaje de esperanza a cada uno de aquellos que lo necesita. Señor, danos tu presencia, danos tu bendición, acompáñanos en todas las cosas que hacemos para que tu nombre sea exaltado. Permite, Señor, que tu evangelio pueda fluir e influir en cada una de las personas. Padre, te lo estamos suplicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amigos, si usted nunca ha invitado a Jesús a su corazón, este sería un día maravilloso. Ahí donde está, ¿por qué no oramos juntos y le decimos: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal? Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname.
Salva mi alma hoy, para cuando yo muera, pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador, y todos decimos, amén. Gracias por haber estado con nosotros en Noche de Discipulado. Te recomiendo que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, Toby.jr, dale un like, recomiéndalo para ser de bendición a otros. El Señor nos bendiga a todos. Hasta la próxima.